¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que a mí me parece muy importante por dos razones. Una, le damos seguimiento a lo que vimos en la emisión anterior, que es lo que sigue históricamente a la muerte, al sacrificio de Francisco I. Madero y Pino Suárez, y cómo reacciona el grupo afín a estos personajes ante la muerte del asesinato de ellos por parte de Victoriano Huerta. Les invito a que sigan estas transmisiones en YouTube, en TikTok y en Spotify. Nos dará mucho gusto, amigos, que nos vean, que sigan en contacto con nosotros. Suscríbanse, denle like y compártanlo. Nos dará mucho gusto el poder seguir con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es lo que viene inmediatamente después de la muerte de Francisco I. Madero? Viene, por supuesto, la repulsa de grandes segmentos de la población y algunos políticos, algunos intelectuales, algunas personas que tenían vínculos con la familia Madero por negocios o por política o por convicciones comunes. Obviamente, pues empezaron a manifestar su oposición, su desacuerdo, su indignación con todo aquello que había culminado con la muerte lo que se conoce de la persona que en México se le conoce como el padre de la democracia, esto es Francisco I. Madero. Pero obviamente no todos tuvieron la misma oportunidad de incorporarse a esa pléyade de opositores y obviamente pues algunos no brillaron como debieron de haberse visto dentro de la oposición fuerte, sólida, digamos, viril, ¿verdad? Con fortaleza en contra de la acción proditoria del chacal Victoriano Huerta. Se habla mucho de que el único gobernador del país que se levantó, que se opuso, que mostró una actitud de total intolerancia a las acciones de Victoriano Huerta fue Venustiano Carranza. Y sin embargo, hay un personaje del que nunca se habla y que lamentablemente no tuvo la oportunidad de mostrarse porque fue asesinado. Me refiero al gobernador del estado de Chihuahua, en este caso el señor Abraham González, que él se encontraba en la ciudad de Chihuahua cuando pasan todos estos acontecimientos y es detenido y es asesinado, de manera que él nunca tuvo la oportunidad de mostrar esa inconformidad, de oponerse, de levantarse en armas, porque además él era el que tenía el control de prácticamente todas aquellas fuerzas militares del norte, como eran los grupos de orosquistas, como eran los grupos de villistas que se encontraban en el estado de Chihuahua y que bien podía haberse opuesto con las armas en la mano para intentar salvar a la patria de un destino tan duro en manos de un predador de la política mexicana como fue el caso de Victoriano Huerta. Pero ¿cómo fue que reaccionó Venustiano Carranza? Venustiano Carranza convoca a una reunión y convoca a un levantamiento. Y convoca un levantamiento y lo hace precisamente en su espacio, que era el estado de Coahuila, y ahí es donde se junta, convoca a personajes de la política nacional y a personas que no estaban conformes con la actitud ni con los hechos llevados a cabo por Victoriano Huerta y firman el Plan de Guadalupe. ¿Qué se proponía el Plan de Guadalupe? ¿Qué se buscaba con el Plan de Guadalupe? ¿Qué fue lo que se decidió en el Plan de Guadalupe? Y obviamente es un plan que queda abierto, es un plan que queda para que se vayan sumando más y más mexicanos al mismo
y que conforme vaya pasando el tiempo lo vayan firmando. Resulta que Venustiano Carranza recibe, él siendo gobernador, autorización y recibe la encomienda de parte del Congreso local del estado de Coahuila de que se oponga, de que no respalde el gobierno de Victoriano Huerta y de que se oponga con toda la fuerza que le sea posible a las acciones llevadas a cabo por Victoriano Huerta y que en todo momento luche por tratar de evitar que se instale con solidez en el poder. Obviamente hay el acuerdo, hay personajes que llegan desde la Ciudad de México, hay personajes que llegan de otras latitudes, hay personajes que venían desde los clubes reyistas, hay personajes que venían incluso desde la misma oposición al propio Francisco I y se adhieren al plan de Guadalupe, lo firman y toman la decisión de combatir con las armas en la mano hasta que salga precisamente Victoriano Huerta del poder y que se pueda restablecer el orden constitucional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues una vez que es asesinado el presidente, una vez que se instale en la presidencia Victoriano Huerta, que fue el que orquestó todo el sacrificio del líder. En ese momento se violentan algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que era vigente desde 1857, y la propuesta que hace el grupo que se levanta en la hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila, decide que no va a cejar en su lucha política y armada hasta que no se restablezca el orden constitucional. Quien funge obviamente como presidente o como coordinador de este grupo militar es el propio Venustiano Carranza, y quien funge como secretario del mismo plan es un personaje muy interesante que también juega un rol muy importante dentro de la política mexicana y dentro de la revolución. Era el general Francisco J. Mújica, michoacano, pero era un michoacano muy convencido de sus ideas, y un michoacano que tenía mucha conexión con la gente, y que estaba perfectamente convencido de que el camino para llegar a lograr el objetivo era precisamente la cuestión armada. De tal suerte que el propio Francisco J. Mújica eventualmente llega a ser secretario de guerra una vez que se termina la fase armada de la revolución, e incluso llega a tener pues grandes posibilidades de llegar a la primera magistratura del país, pero nunca lo logra precisamente porque era un poco radical y no había en ese momento las condiciones para que Mújica llegara a la presidencia de la República. Pero ¿qué es lo importante, lo que yo quiero resaltar, o una de las cosas que yo quiero resaltar entre los contenidos del Plan de Guadalupe? Una de las cosas que no podemos nosotros ignorar y que debemos de reflexionar acerca de ella es el hecho de que el movimiento de Guadalupe va a permanecer hasta que salga del poder Victoriano Huerta, hasta que se restablezca el orden constitucional en el país. Y otra cosa que era muy importante, que quien debería de asumir la presidencia una vez que sucedieran estos dos acontecimientos iba a ser precisamente el líder militar, el líder político, el líder visible de todo el movimiento del Plan de Guadalupe, que se conoce a partir de ese momento con el nombre de constitucionalismo. Entonces, aquí habría que pensar exactamente qué es lo que motiva a Venustiano Carranza a convertirse en el líder de un movimiento, y que ese líder de ese movimiento, gracias a sus acciones, se abrogue para sí el derecho desde ese momento
de llegar de manera inmediata a la presidencia de la República una vez que se logre el objetivo deseado. Esto es, una vez que quitemos a Victoriano Huerta, una vez que tengamos orden constitucional, el presidente de los Estados Unidos mexicanos voy a ser yo. ¿Y los demás? ¿Que no tuvieron una participación? ¿Qué personas como Mújica, por ejemplo, o como muchos otros que estuvieron participando dentro del movimiento, no tenían los méritos suficientes para llegar también al puesto de mayor compromiso, de mayor relevancia, de mayor trascendencia dentro del territorio mexicano, dentro de la política nacional? Por supuesto que sí, había muchos, pero desde el momento en que nace esta organización, nace el compromiso de que el inmediato siguiente, una vez que se restablezca el orden, va a ser precisamente Venustiano Carranza. Y así fue como sucedió. Y así fue como se dieron las cosas, y precisamente esa es una de los puntos que para mí era muy importante que se conociera y que se pusiera sobre el tapete para que viéramos cuáles eran las acciones que llevaron a cabo estos personajes a través de una vez que se logra el triunfo con las armas en la mano, y que lo inmediato posterior es precisamente establecer el predominio o el control de parte, lo cual por otra parte era natural, pero me parece que lo que brinca un poquito es que se establezca desde un plan que fue escrito en el año 1913, en el mes de marzo, precisamente hace 103 años, perdón, hace 113 años, y precisamente desde ese momento se establezca que el presidente llega a ocupar ese puesto hasta el año de 1917, cuando llega la constitución política. Entonces, son cosas que habría que resaltar, y por eso las traigo a colación. Ahora bien, les comentaba que el plan de Guadalupe no era perpetuo, que tenía cambios, que podía tener adicciones, y tuvo adicciones. Y una de las adicciones que tuvo, o adiciones más bien que tuvo, fue precisamente que cuando se rompe la armonía dentro del constitucionalismo, cuando empieza a haber pugnas entre algunos de sus integrantes, como es el caso del propio Carranza y de Álvaro Obregón, con personajes como Villa y Zapata, que empiezan a tener una diferencia y que luchan entre ellos mismos, se le agrega o se le hace un agregado al plan de Guadalupe, y se establece que ninguno de los personajes que combatieron con las armas en la mano al constitucionalismo pueden llegar a ocupar puestos dentro de las estructuras políticas del mismo. Y aquí precisamente el punto está en que no hay ninguna posibilidad de que la playa de zapatistas, la playa de villistas, tuvieran la oportunidad de participar como diputados constituyentes cuando finalmente se construye la constitución política que viene a sustituir la de 1857. Entonces no solo se abrogan el poder para su líder, sino que también se convierten en un organismo totalmente excluyente que dejaba fuera de toda posibilidad de participar como legisladores, como constituyentes, a todos aquellos que habían sido reconocidos por ellos mismos como sus enemigos políticos y sus enemigos militares. Yo aquí lo voy a dejar. A mí me parece que con estas ideas podemos pensar ya un poco por qué fue tan dura la revolución, por qué hubo tanto conflicto militar, por qué hubo tantos muertos,
por qué hubo tanta lucha con las armas en la mano, porque definitivamente creo que lo que estaba en juego era, pues sí, efectivamente el orden en el país, pero también no había una ausencia de ambición de muchos de los participantes en el conflicto. Y por ahora no me resta más que desearles a ustedes que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Hasta luego.